Experimento 5. Principio de la guía interior. Tu conexión con el campo te proporciona una guía precisa e ilimitada. A menudo he deseado que, al enfrentarme a una decisión o dilema, las nubes se abrieran, y una voz cósmica como la de Charlton Heston nos invitara al segundo piso, donde el bibliotecario de la vida se sentara con nosotros durante varias horas para responder con paciencia a todas nuestras preguntas y darnos su guía. Henrietta N. Clauser, autora de Escríbelo y haz que se cumpla. La premisa. La guía interior siempre está disponible. Nunca existe un momento, nunca lo ha habido ni nunca lo habrá, en que no puedas conseguir ayuda interior. Por ninguna razón. Depender de cualquier otra herramienta para la toma de decisiones es buscarse un problema. La mente del mono, término budista para ese repiqueteo distractor y ese zumbido mental constante que repite, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré? Nunca estuvo diseñada para resolver problemas. Sería como utilizar un par de tijeras de uñas para cortar el césped. Sin embargo, es ahí donde la mayoría de nosotros obtenemos orientación, de un hemisferio izquierdo propenso a juzgar de manera incorrecta, a dar interpretaciones fallidas y a crear mentiras enormes. La mente consciente se diseñó solamente para dos cosas: identificar problemas y formular metas. Cualquiera que emplee de manera apropiada la mente, la utilizará para definir un problema o formular una intención, y de inmediato dará un salto atrás. Y ya. Eso es lo único para lo que sirve la corteza cerebral, para plantar la semilla. Pero en lugar de ello, la mente consciente decide participar, ponderar los pros y los contras, llegar a decisiones racionales y dejar a un lado las corazonadas. En cuanto la mente consciente define el problema o formula la intención, comienzan las quejas, la palabrería perpetua acerca de cuán grande es el problema y por qué no es probable que se resuelva pronto, y que esa intención suena súper bien, pero ¿qué demonios? Esa película ya la vi, y por supuesto que no sirvió la vez pasada. Sobra decir que este experto manipulador en el cerebro no resulta tu mejor recurso. Juzga, distorsiona la realidad y provoca una angustia emocional innecesaria. Digamos que Jane utiliza su mente consciente para crear la intención de mejorar su relación con su marido. Perfecto. Buen trabajo. Excepto que en vez de hacerse a un lado y dejar que la intención florezca, en vez de almacenar temporalmente a la mente inconsciente y volverse hacia una fuente que pueda ofrecerle realmente alguna ayuda, la mente consciente de Hannah empieza a crear conclusiones racionales, comienza a pensar en opciones. Antes de que pase mucho tiempo ya estará gritando, no empecemos a hablar del tema. Y a partir de ahí, la cacofonía de voces empieza a sonar con tanta discordancia como los aspirantes a rockeros que se ponen a practicar en el garaje de sus padres. Mi relación con mi marido es una farsa. Mi esposo es demandante y pusilánime. Nunca podré conseguir lo que deseo. En otras palabras, la mente consciente empieza a interpretar. El problema es que no puede ver más allá de sus narices o más allá de las decisiones predeterminadas que tomó antes de tener edad suficiente como para mostrar sensatez. Los resultados pueden ser desagradables, caprichosos y crueles. Una mejor solución es utilizar esas tijeritas de uñas para lo que se diseñaron, guardarlas en el botiquín del baño y sacar una herramienta mejor equipada para podar el césped, la guía interior. Una vez que aprendas a utilizarla, te resultará sumamente útil. Además, sus respuestas son más pacíficas e instintivas, y responden a todos los factores imprevisibles que la mente consciente ni siquiera puede empezar a entender. La guía interior viene en varias presentaciones. No tengo la menor idea de cuál es la fuente de mi voz interior. Por supuesto, no creo que sea la voz de Jesucristo o de un antepasado muerto que tiene un trémulo acento irlandés o de algún habitante de alto rango de las Pléyades que envía paquetes de datos psíquicos desde una nave espacial, aunque este último concepto sería especialmente divertido. Patrick Miller, fundador de Fearless Books. A veces, la guía interior llega totalmente sin invitación. Como aquella noche en que estaba demasiado preocupada porque mi hija recién nacida tenía una fiebre de 41 grados. Caminaba de un lado a otro con Tasman en mis brazos,
frenética de angustia y totalmente alterada por cómo podría lograr controlar esa aguda fiebre. Eran cerca de las 3 de la mañana y aunque mis amigos siempre me dicen, llámame a cualquier hora del día o de la noche, y probablemente lo dicen en serio, no me sentía cómoda de hacerlo. En vez de ello, caminaba de un lado a otro en nuestro pequeño apartamento. De pronto, en mi mente surgió una voz que tenía una sorprendente claridad. Esa voz me dijo, no te he dado este gran regalo tan solo para quitártelo. En ese momento supe que todo iba a ir bien. A veces la guía interior te ofrece mensajes tan específicos como los de la bola 8, ese juguete que lee la fortuna. Mi amiga Darlene tenía lo que en ese momento parecía una visión bastante tonta. Se sintió guiada a solicitar el puesto de directora musical en su iglesia en Carolina del Norte. Esto sonaba muy bien, excepto por un pequeño detalle, no tenía ninguna capacitación musical y solamente sabía tocar el saxofón soprano, y demasiado mal. Claro, le fascinaba cantar, pero el amor al canto y conseguir que un grupo de músicos toque instrumentos y que los miembros del coro creen armonías, son dos asuntos diferentes. Su mente consciente empezó a hacer su labor de tergiversación. Darlene, sencillamente estás loca. Porque Dios o cualquiera querría que dirigieras un grupo musical. Así que llegó a la conclusión de que haría su último intento, que sería como encestar desde media cancha, después de lo cual se aseguraría de poner esa visión donde era probable que perteneciera, en la basura. Hizo el siguiente trato con su guía interior: si realmente quieres que dirija un grupo musical, haz que antes de que termine este día me encuentre con el ministro, la presidenta de la junta o el pianista de la iglesia. En vista de que era lunes y la iglesia estaba cerrada por el resto de la semana, se imaginó que el resultado sería obvio. Después de todo, había trabajado todo el día y las probabilidades de encontrarse con una de esas 3 personas en su vecindario eran casi nulas. Mientras regresaba a casa desde su trabajo, se detuvo para hacer unas compras. Se dirigió a la cola de la caja donde escuchó una voz que la llamaba. «Hola Darlene, ¿qué haces por aquí?» No era una voz etérea que viniera de su interior, como la voz tranquilizadora que me había dado consuelo a mí a las 3 de la mañana. Era la voz de Mary Jenkins, presidenta de la junta de la iglesia, que estaba esperando en la fila delante de Darlene. El caso es que esa guía puede llegar en cualquier formato. Durante muchos años, antes de ir a dormir, Napoleón Hill, autor del clásico Piense y hágase rico, convocaba a una junta de consejeros imaginaria que integraba a Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Henry Ford, Napoleón Bonaparte y Andrew Carnegie. Como director de este gabinete imaginario, Hill podía hacer preguntas y obtener consejo. Después de algunos meses de llevar a cabo estas juntas nocturnas, Hill se sorprendió al descubrir que los miembros que había nombrado para su gabinete desarrollaron características individuales. Por ejemplo, Lincoln empezó a llegar tarde y luego se paseaba con gran solemnidad por toda la habitación. Burbank y Paine a menudo se enfrascaban en charlas ingeniosas. Estas experiencias se volvieron tan realistas que empecé a temer las consecuencias y las interrumpí, admite Hill en Piense y hágase rico. Como muchas personas que reciben una guía interior inusual, Hill estuvo renuente a revelar sus reuniones de consejo nocturnas. Pero dijo esto, aunque los miembros de mi gabinete eran puramente ficticios. Me condujeron por gloriosas rutas de aventura, hicieron que recuperara la confianza en mí mismo, estimularon mis intentos creativos y me animaron a que fuera auténtico en mis ideas. La guía interior puede tener cualquier presentación que esté suficientemente abierto a escuchar. Algunos necesitamos un buen manotazo en la cabeza. Otros se parecen más a Gary Renard, autor de La desaparición del universo, que tiene una mente muy abierta y obtuvo la guía de un par de maestros ascendidos que se le aparecieron una noche mientras veía la televisión. Antes de convertirse en un poderoso ministro del nuevo pensamiento en el Agape International Spiritual Center, cerca de Los Ángeles, Michael Beckwith tuvo una visión de un pergamino que se desenrollaba y donde podía leerse: Michael Beckwith presentará una charla en la Tacoma Church of Religious Science.
Cuando el pastor de Tacoma le llamó para decirle, «Oye, Michael, quisiéramos que dieras un discurso en nuestra iglesia», Michael le respondió, «Lo sé». Prohibidas las llamadas de nuestra guía interior. Una de las principales funciones de las religiones formales es proteger a la gente de la experiencia directa de Dios. Carl Jung, psiquiatra suizo. Por desgracia, la mayoría hemos restringido el acceso a nuestros guías. Hemos decidido que los anuncios de luces de neón, los telegramas y las cartas selladas de Dios están bien, pero todo lo demás, bueno, nos provoca demasiado miedo. El miedo nos haría perder la razón si delante de nosotros viéramos un pergamino desenrollándose o si un maestro ascendido se pusiera frente al televisor durante un episodio de Mad Men. Nuestras vías neuronales dirían, «Ah, no, yo no tolero esto». Si algún ángel se apareciera al pie de nuestra cama, con toda seguridad llamaríamos a la policía. Esto debe representar todo un desafío para nuestra guía interior. ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera una pregunta y luego te diera la espalda e ignorara todo lo que dices? Somos como niños de 5 años que se tapan los oídos y dicen, «No oigo, no oigo, soy de palo». Cuando suena el teléfono, no respondes y empiezas a hablar a gritos. Dices solo y escuchas a la persona que está al otro lado de la línea. Acusamos a la fuerza superior de no darnos una guía clara, y nosotros somos los que hemos descolgado el teléfono. Cuando Neil Donald Walsh se sentó por primera vez con una pluma en la mano y algunas preguntas difíciles en su corazón, sufrió una tremenda sorpresa al escuchar una voz que supuso que era de Dios, y que le respondía, ¿realmente quieres saber la respuesta? ¿O simplemente estás despotricando? Un poco dudoso, Walsh le siguió la corriente, y dijo, bueno, ambas cosas. Y si tienes respuestas, me encantaría conocerlas. ¿De dónde sacamos la insensata idea de que la guía interior está restringida a unos cuantos? Esta creencia procede de aquellos mitos que tenemos asumidos acerca de Dios. Es muy misterioso y solo responde a nuestra llamada los domingos. La parte que no nos han contado es que nuestra guía interna está disponible de manera constante y fiable. Está ahí cada vez que eliges escucharla, igual que la CNN está disponible cuando enciendes el televisor en cualquier momento. Es así de fiable. Y estás en libertad de ponerla en una situación comprometida y demandar respuestas claras. Ahora mismo. Evidencia anecdótica. Sin importar cuánta evidencia tengas, con el tiempo tiendes a bloquear las experiencias que no son normales. Marta Beck, columnista de O Magazine. Un día, Michael Beckwith, el tipo que mencioné antes y que tuvo una visión sobre un pergamino, estaba mirando un molino de viento. Esto ocurrió antes de convertirse en sacerdote, cuando aún no estaba del todo convencido de que fuera correcta su decisión de seguir la llamada de Dios. Dijo así, a bocajarro, «Mira, Dios, si estás oyéndome, si esto es lo que realmente quieres para mí, haz que ese molino dé vueltas en mi dirección». Aunque era un día en que hacía mucho viento y el molino giraba con gran rapidez en la otra dirección, en cuanto dijo esto, el molino dejó de girar en su eje normal y apuntó directamente hacia él. Por supuesto, para entonces ya había tenido una o dos experiencias sobrecogedoras. Para pagar sus estudios, esto fue cuando quería ser médico, Beckwith vendió drogas, claro, solamente a sus amigos. Como era un tipo gregario y comunicativo, digamos que su negocio floreció. Sus ventas de marihuana llegaron a cubrir ambas costas de Estados Unidos y esto lo convenció de que, si aprovechaba bien la situación, podría retirarse por completo para cuando tuviera 24 años. Pero sabía que algo andaba mal. Su guía interior lo aguijoneaba constantemente, provocándole sueños extraños y haciéndole intensas sugerencias de que debería haber un mejor modo de hacer las cosas. Por sí mismo decidió abandonar las drogas y seguir un mejor camino. Les dijo a todos sus amigos que había terminado con eso, se retiraba. En su último trato de drogas, en el que se desharía de sus últimas existencias, lo arrestaron los agentes federales. Ahora bien, ten en mente que no solo tenía en su poder 45 kilos de marihuana, sino que también tenía grandes sumas de efectivo,
armas y cámaras robadas. Aún así, su voz interior le dijo que todo iría bien. Mientras se preparaba para el juicio, sus amigos pensaron que estaba loco. ¿Por qué no estás preocupado, caminando de un lado a otro y pensando en estrategias para librarte de este problema?, le preguntaron. Era culpable, comenta, pero Dios también me aseguró que todo iría bien. En ese momento ya había tenido una visión aún más grandiosa. Fue a juicio, su abogado era Robert Shapiro, antes de los tiempos de O.J. Simpson, cuando empezaba su carrera, con una sensación de paz y de fe en que, sin importar lo que pasara, había una presencia muy real que la amaba y cuidaba de él. Como es de suponer, se libró de la condena gracias a un tecnicismo, y cuando el juez lo liberó con el comentario de que nunca quería volverlo a tener en su presencia, Michael supo que nunca volvería allí. A veces, el campo de posibilidades infinitas se las arregla incluso para comunicarse con personas que se mofan de él. En 1975, Gerald Jampolsky, que en esa época era en apariencia un exitoso psiquiatra de California, se estaba desmoronando por dentro. Su matrimonio había terminado después de 20 años. Tenía problemas con la bebida. Sufría dolor de espalda crónico e incapacitante. Por supuesto que nunca se le hubiera ocurrido buscar una guía más elevada. Como nos comenta, era la última persona que hubiera estado interesada en una corriente de pensamiento que utilizara términos como Dios y amor. Sin embargo, cuando leyó por primera vez su En Curso de Milagros, el libro que he mencionado varias veces, que enseña la transformación personal al elegir el amor en lugar del temor, escuchó una voz que le decía claramente: médico, cúrate a ti mismo. Este es tu camino de regreso a casa. Por supuesto lo fue. Posteriormente Jampolsky ha escrito muchos libros. Da conferencias en numerosos sitios acerca de los principios de Un Curso de Milagros e incluso fundó un centro para personas con enfermedades letales en Sausalito, California. La guía directa e inmediata está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, pero en lugar de prestar atención, nos enseñamos a nosotros mismos el hábito antinatural de no prestar atención. Es como el estudiante de intercambio que no creció en un ambiente tecnológico y no tiene idea de que el teléfono junto a su cama puede conectarlo con la linda chica de su clase de biología. Piensa que tendrá que esperar hasta mañana para conversar con ella. Es como ese calefactor que mencioné en el prefacio. Más evidencia anecdótica. Si Dios me diera una señal clara, como depositar una gran cantidad de dinero a mi nombre en un banco suizo. Woody Allen, cineasta estadounidense. Cuando la actriz Jamie Lee Curtis tenía 25 años, estaba en su apartamento recién comprado en Los Ángeles con su amiga Debra Hill. Debra, que había sido productora de Halloween, la película que lanzó la carrera de Curtis, le había llevado el último número de la revista Rolling Stone como regalo para celebrar la inauguración de su apartamento. Hojeaban la revista y charlaban con optimismo acerca del final de la última relación amorosa de Jamie Lee, cuando vieron una fotografía de 3 hombres. Jamie Lee señaló al hombre que estaba a la derecha, que vestía una camisa a cuadros y mostraba una sonrisita bromista, y le dijo a Debra: «Ese es el hombre con quien me voy a casar». Nunca antes lo había visto y no tenía idea de quién era, pero algo dentro de ella le dijo que ese era el indicado. «Es Christopher Guest», contestó Debra. «Está en una nueva película muy divertida que se llama Esto es Spinal Tap. Conozco a su agente». Al día siguiente, Jamie Lee, que estaba anonadada con esa sensación de agitación en el estómago, llamó al agente, le dio su número de teléfono y le pidió que le dijera a Tris que la llamara si estaba interesado. Nunca llamó. Varios meses después, mientras comía en Hugo's, un popular restaurante en la zona sur de Hollywood, Jamie Lee levantó la vista y se encontró mirando frente a frente al tipo de la revista, que estaba a solo 3 mesas de distancia. Tris la saludó con la mano como diciendo: «Soy el tipo al que llamaste», y ella respondió al saludo. Jamie pensó: «Qué interesante». Pero, unos minutos más tarde, él se levantó para irse. Se encogió de hombros,
La saludó con la mano y salió por la puerta. Jamie se quedó mirando su plato y mentalmente se dio una patada por creer en algo tan estúpido como la guía interior. Pero al día siguiente sonó su teléfono. Era Trisquest, que quería acordar una cita. 4 días más tarde se reunieron para cenar en el Chianti restaurante de Melrose. Para el momento en que Guest fue a Nueva York a grabar un episodio de Saturday Night Live un mes más tarde, ya se habían enamorado profunda y apasionadamente. Poco después, mientras hablaban por teléfono, Tris le dijo a Jamie: «Hoy he ido a caminar por la Quinta Avenida». «Ah, ¿sí?», respondió Jamie. «¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Te gustan los diamantes?». Se casaron el 18 de diciembre de 1984, 8 meses después de que Jamie Lee Curtis recibiera el mensaje de su guía interior. El método. Abrir el Mar Rojo, convertir el agua en sangre, la zarza ardiente. Nada de eso sucede en la actualidad. Ni siquiera en Nueva York. Michael Crichton, autor de Parque Jurásico. En este experimento probaremos que la guía que han recibido Jamie Lee Curtis y otras personas no es una extraña anomalía parecida a la dimensión desconocida, sino una herramienta constante que todos podemos emplear en cualquier momento. Pasarás 48 horas esperando una respuesta específica y concreta a una pregunta específica y concreta. Puede ser tan sencillo como si debes adoptar o no a un nuevo gatito siamés, o tan complicado como si debes aceptar o no un empleo. En cualquier caso, da 48 horas a tu guía interior para que te lo comunique, pero mantente vigilante. Una vez intenté esto y me despidieron. No obstante, en retrospectiva era la respuesta perfecta, quizá la única que podía haber escuchado para mi pregunta: ¿es momento de lanzar mi nueva carrera como escritora independiente? Elige un problema que te aqueje, algo que tenga una respuesta de sí o no. Algo que realmente te provoque confusión y para lo que no sepas qué debes hacer. Sé que estarás pensando en algo en este momento, no importa qué sea. Ese problema funcionará. Mantente a la espera. Pide una respuesta clara y que no esté sujeta a duda, y pide que se presente en las próximas 48 horas. Podría aparecer de inmediato. Quizá requiera un solo día, pero en el curso de las próximas 48 horas espera recibir una señal de luces de neón con la respuesta. Tu labor es establecer la intención y el periodo. Él CP hará el resto. Stan, ¿recuerdas al guapo ex surfista de Salem que mencioné en el prefacio? Había perdido su trabajo. Para empeorar las cosas, la chica que era su novia desde hacía 3 años decidió que había llegado la hora de seguir con su vida. No hace falta decir que Stan tenía que tomar algunas decisiones bastante serias. Decidió que el primer inciso en su lista de prioridades era encontrar algún modo de ganar dinero, pero no tenía idea de qué hacer. Le recordé que había un plan divino que gobernaba su vida y que se le revelaría si formulaba la intención y una fecha límite específica. ¿Stan dijo algo parecido a esto? Oye, amigo, si es cierto que tienes un plan para mi vida, te agradecería que me dieras algún indicio. No tengo mucho tiempo, así que para el viernes por la mañana quiero saber qué tienes en mente para mí. El jueves por la tarde, Stan se encontraba sentado en un balneario con un hombre al que nunca antes había visto. Por casualidad, el hombre mencionó que abriría un centro de mejoramiento personal en Laurel Highlands, Pensilvania, y estaba buscando a alguien que administrara el lugar. De inmediato Stan tuvo una sensación de hormigueo y, como es de suponer, 30 minutos después el hombre le ofreció el trabajo, aunque su experiencia laboral máxima en un centro de mejoramiento personal era como trabajador de limpieza en las cabañas. Anótale un tanto al CP. Hoja de informe de laboratorio. Principio de la guía interior. Teoría. Tu conexión con el campo te proporciona una guía precisa e ilimitada. Pregunta. ¿Es realmente posible obtener una guía inmediata y constante? Hipótesis. Si pido guía, obtendré una respuesta clara a la siguiente pregunta de sí o no. Escribe ahora tu pregunta. Tiempo requerido.
48 horas. Fecha de hoy. Escríbela. Hora. Escríbela. Fecha límite para obtener respuesta. Escríbela. ¿Cómo enfocarlo? Perfecto, allá vamos, muy bien. Guía interior, necesito conocer la respuesta a esta pregunta. Tienes 48 horas, así que date prisa. Notas de investigación. Escribe aquí tu experiencia.